¿Qué tal, mis queridos amigos? Nosotros estamos en la ciudad de Limpio y estamos en el patio de la parroquia Las Mercedes junto con el sacerdote, el padre Luis Alarcón, y le saludamos entonces al padre Luis. ¿Cómo estamos, Luis? Muy bien, gracias a Dios, muy contentos de que nos están visitando y seguramente tanta gente se va a sentir Mm, también presente acá en medio nuestro con esto que vamos a vivir en Sí, unos momentos. para conocerte un poco más, sacerdote, padre, ¿dónde te hiciste de lo que sos ahora actualmente, un Muy, sacerdote? muy bien, yo soy limpeño, nací Mm. en esta ciudad, Ah. soy de este barrio, crecí en esta parroquia y hace un año que estoy sirviendo, acompañando la pastoral aquí en esta parroquia Sí. con dos hermanos misioneros más, ¿no? ¿Y el seminario dónde hiciste, padre? Yo pertenezco a una comunidad misionera, Sí. a una congregación misionera, la Pía Sociedad San Cayetano. Somos padres y diáconos misioneros. Entonces Mm, también mi formación está marcada por la misión, ¿no? Apenas sentí que recibí el llamado, entré con estos hermanos mm, y bueno, tuve la posibilidad de visitar y formarme en varios países. En Argentina estuve en Buenos Aires, en El Salvador, en Centroamérica. sí. También terminé mi formación, mis últimos años de formación, 4 años en Roma, misionando en Buenos Aires después, antes de regresar acá a nuestra tierra guaraní. Ah, y tu formación entonces viene ya desde lo que es el Vaticano, conoces muy bien el Vaticano, la iglesia, la Basílica de San Pedro, recorrieron todo por ahí, o sea, una consolidación hacia tu, digamos, oficio como sacerdote, por todo lo que es los lugares donde en el mundo de la religión cristiana ha surgido Roma como conocedor, reconocedor, digamos, la religión cristiana. He tenido la oportunidad y estoy muy Sí, agradecido de eso, de conocer esos lugares, ¿no? sí. Uno se forma, uno aprende no solo con los libros, sino también a través de lugares, personas, Bueno. geografías, así que estoy muy agradecido con mi formación. Bueno, y queremos conocer tu templo, la Iglesia Virgen de las Mercedes, y hablar un poco de lo que significa la Semana Santa. Así que Muy si bien, podemos vamos. irnos, vamos. Ujú. Vamos. Gracias, Padre Luis Alarcón, y entramos nosotros ya en el tema que estamos eligiendo como Semana Santa, estamos viviendo acá en nuestro país. Queremos empezar un poco en lo que es el significado del Cuaresma. Eso se refiere a los 40 días que Cristo estuvo por la montaña, allá por Jerusalén. ¿Cuál es el significado de Cuaresma? Así mismo, bueno, Sí. para entrar a la Semana Santa tenemos un periodo de 40 días de preparación, ¿no? 40 días tiene el número 40 tiene un valor simbólico, ¿no? Y nos recuerda los 40 días que Jesús pasó en el desierto, fue tentado en el desierto, también hace referencia a los 40 años del pueblo de Israel caminando por el desierto. Y a nosotros nos sirve como un tiempo especial para preparar el corazón para poder vivir esta fiesta central que es para el cristianismo, la Pascua, ¿no? Necesitamos también preparar el corazón para que ese anuncio de que Jesús vive, de que nos llama a una vida plena, de que nos invita a una vida según el mensaje que Él transmitió, realmente entre en nuestros corazones y podamos hacer una revisión de vida a través de distintos métodos, técnicas, un entrenamiento preciso que nos propone la Iglesia a través de la oración, el ayuno y la práctica de las obras de caridad. Ahí surge también la palabra de que no solo del pan vive el hombre, ¿verdad? Que Cristo estuvo reflexionando, incluso contacto con el Padre, ¿verdad? O sea que tiene un gran significado lo que es el Cuaresma y el 40 días, porque surge ahí, porque en ayuno, ¿te puede imaginar tantos días de ayuno a Cristo, ¿verdad? Entonces Es, no solo del pan vive el hombre, ¿cuál es el sentido, el peso de esa es, palabra, eh, Padre? es una, es una invitación para volver a lo esencial, qué es lo que nos da vida, ¿no? Y en Mm, esa escena de Jesús en el desierto, mientras es tentado,
el diablo le dice, si vos sos el Hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en pan y las comés, ¿no? Pero Sí. bueno, Jesús no se rinde ante eso que hace el diablo, ante esa tentación, y ahí nos deja esta frase: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, haciendo referencia a las Sagradas Escrituras, ¿no? O sea, se vence la tentación también conociendo la palabra de Dios. Exactamente. Bueno, y eso después de los 40 días ya se encontró con su pueblo, digamos, ya empezó a encontrarse con los que serían sus discípulos. Y después vamos a entrar un poco por lo que se llama, a ver, en Jerusalén, la entrada en la ciudad en ese tiempo, ¿verdad? Jerusalén, el significado de eso que nos deja la entrada triunfal, como solemos escuchar cada Semana Santa. ¿Qué es ese simbolismo, padre? Muy bien. El recuerdo de esa entrada triunfal en Jerusalén marca el inicio de la Semana Santa, ¿sí? Nosotros hacemos estos 40 días de preparación para llegar a esta gran semana donde recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos la Semana Santa con el Domingo de Ramos, que Sí. recuerda esta entrada de la que vos estás hablando. Jesús llega a Jerusalén y es recibido como un rey por el pueblo sencillo, por el pueblo más humilde. Y esta entrada se realiza también de modo humilde. Jesús no entra como un gran guerrero montado sobre un caballo que representa la fuerza, la potencia, sino que Exactamente, el sentido de esto siempre, ¿por qué eligió un burro, verdad? entra Si montado sobre puede un... ir a un caballo, una cosa así como esos reyes, emperadores y todo eso. Ellos son así de grandilocuencia, ¿verdad? Y vino sobre un burrito. ¿Y qué significa eso, padre? En la profecía del pueblo de Israel aparece, en el libro del profeta Zacarías, aparece el anuncio, tu rey Israel viene a ti entrando a Jerusalén montado en un burro, ¿no? Palabras más, palabras menos, Sí. ya aparece esta imagen del rey que entra montado en un burro, pero después el burro hace un poco de contraposición a esto del caballo, ¿no? El rey que nos manda Dios es un rey humilde, que nos enseña Sí. también a vivir la humildad. El burrito es eso, símbolo de humildad, símbolo de trabajo, del sacrificio de la vida cotidiana, ¿no? Ahí está la Ahí está, ¿no? explicación Y del podemos también porqué recordar del eso burro. de que tenemos un rey que está en Mm. nuestros trabajos cotidianos, en nuestros esfuerzos cotidianos, humilde, no en el cielo, no entre las nubes, sino que ahí caminando a la par nuestro, ¿no? Qué bueno, y le recibieron gente que ya le estaban siguiendo, porque él ya tenía muchos seguidores, ya estaba con su edad, de lo que se considera 33 años, ¿cierto? Bueno, ellos era seguido por todos aquellos que le dieron como una alfombra también, porque solemos ver eso, está escrito esto, que se le da como alfombra roja, decimos nosotros, va entrando, y el saludo así, una exaltación a su figura por los ramos de lo que sería la palma, ¿verdad? Ujú. Bueno, esos dos, ¿qué simboliza en el mundo cristiano? Bueno, Jesús es acogido, ¿no? Por Sí. esta gente que ha escuchado hablar ciertamente de él. Los evangelios dicen que la fama de Jesús se había extendido desde un inicio por toda la región, en el principio por donde él actuaba. Su fama llegó a Jerusalén por su mensaje y por todas las obras que él iba realizando. Entonces, cuando entra a Jerusalén, esta gente humilde busca cómo engrandecer, cómo exaltar esta llegada de su rey, y lo hace con lo que tiene a mano: mantas, vestiduras Sí, para crear esta eh, escena de esta alfombra, ¿no? sí. Y también para darle vítores con lo que tenían a mano, ¿no? Y podremos ahí pensar en las plantas de la geografía de la zona, seguramente Sí. ramas de olivo, ramas de palmera, y usaban todos esos elementos de la naturaleza para dar gloria, para alabar a este rey humilde que entraba en la ciudad santa. Bueno, eso también quiero explicar un poco desde el punto de vista histórico, porque se usó la palmera, la palma y el olivo en el pabellón paraguayo, porque el significado que quedó después es el martirio, porque la muerte de Cristo fue un martirio, ¿verdad?
Bueno, nosotros tenemos acá en Paraguay al menos desde 1842, la palma y el olivo, que era lo que más había en ese tiempo hacia Jerusalén. Imagínate lo profundo que tiene el sentido de la presencia de Cristo en el mundo, ¿verdad? Llegó hasta nuestro pabellón. Este otro tema, nadie creía que Él era el Hijo de Dios Padre. ¿Por qué no le creyeron? Sí, tanto milagro ya estaba haciendo. Cuando entró ya en Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? Nosotros tenemos la historia ya contada, ¿no? Y Sí. asimilada también por tantos años de fe, de religión. Pero tenemos que pensar en la cotidianidad de esa gente. ¿Verdad? Él fue el hijo de un carpintero, el hijo de una mujercita Así, sencilla sí. de la aldea, ¿no? De hecho, tenemos testimoniada otra frase también que la asumimos a veces como refrán: nadie es profeta en su tierra, que él mismo hace experiencia en su Mm, pueblo, en su lugar de origen, la poca fe de la gente, ¿no? Veía, pero ¿cómo es que habla con autoridad Jesús? ¿Cómo es que hace estos grandes prodigios? ¿No es acaso el hijo del sí. artesano y no están sus hermanos en medio nuestro? Es la dificultad del ser humano de creer que en lo ordinario se pueda manifestar algo divino, algo sobrenatural, o que eh, uno de al lado, uno con el que nos encontramos todos los días, también puede ser un signo de Sí. providencia, un signo de Dios en medio de tu vida. Entonces pasa un poco como un fenómeno también, eh, así diría yo, el Mm. fenómeno de Jesús. Y después, bueno, no solo no fue creído, sino que también su mensaje ha causado rechazo, porque su mensaje iba un poco eh, en contra del poder político Mm. establecido y también del poder religioso, ¿no? Mostrando cuál es el camino verdadero. Tenía una preparación diferente digamos, los contemporáneos de Cristo, ya desde joven. Él ya tenía conversaciones con grandes sacerdotes allá en Jerusalén y eso. ¿Qué era su formación? Pues no se sabe de él que haya estado en alguna institución y toda esa cosa, pero viene a discutir, a sorprender a todo. ¿Qué pasó ahí? Y tendríamos que pensar que su Mm. formación fue como la de un judío varón ¿Sí? de su tiempo, ¿no? Sí, Un hombre formado en su casa, en la sinagoga, como cualquier otro mm. niño, adolescente es judío. Pero bueno, él era el Era el hijo hijo de de Dios, ¿te Dios, puedes era el imaginar? hijo de Dios, ¿no? Que Sí. también él habrá hecho todo, tuvo que hacer su camino, ¿no? Para reconocer su misión. Y creo que una de las mayores escuelas que podemos reconocer en él es Mm. ese testimonio de intimidad con el Padre, la oración, ¿no? La oración. En la Sí. oración él tuvo que ir también reconociendo quién era él, para qué vino, ¿no? Mm. Y después lo escuchamos decir esto también en un momento de oración. Si fuera posible, quita de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía, le dice al Padre, ¿no? La oración como la gran escuela donde se va gestando todo lo que Jesús después nos dio a conocer, esa intimidad con su Padre. Sí. Bueno, sabemos que el territorio de Roma, el imperio en ese tiempo era enorme, grande allá, por lo que ahora ya Israel y eso todos se independizaron, pero nadie le quería, él era o hebreo o judío, ese siempre es una duda ¿podría dejarnos bien claro eso? ¿Era hebreo o era judío? Porque así es en ese tiempo, ¿verdad? Ujú. Él es del pueblo judío, ¿no? Podemos Sí. decir del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, casi que identificando a una misma línea Mm. étnica, de religión. Hay precisaciones mucho más técnicas, ¿no? Que Mm. pueden depender del periodo histórico, de cuando aparece quizá la posibilidad de llamarlos judíos, de dónde viene el pueblo hebreo. Es Mm. una cuestión un poco mucho más Sí. compleja, mucho Porque más por ahí también estaba técnica. Galilea, también estaba Nazaret, por eso Claro. que Jesús el Nazareno también se le Sí. conoce a él, ¿verdad? Ujú. Porque había un pueblo también allá o sea, es cuestión geográficamente hablando, porque también él en tiempo de, digamos, indagaciones le habían enviado Poncio Pilato a otro lado, a Galilea, y estaba Herodes, otro rey que se creía Dios, porque la mente de las autoridades, de gobernadores era en ese Ujú. tiempo,
el emperador estaba en Roma, pero los gobernadores, ellos se creían representantes de Dios en la tierra. Y resulta que vino un señor que dice que es hijo de Dios. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Bueno, ¿Verdad? y el hecho de que él mismo se atribuya en algunos pasajes Mm, del Evangelio que otra gente lo reconociera rey, eso ya chocaba, ¿no? Contra el poder político, ¿no? mm. Aquí hay un solo emperador, ¿no? También cuando le quiere entender trampa justamente a Jesús respecto a su pensamiento político, cuando le preguntan, ¿es lícito pagar el impuesto al César, ¿no? Sí, Y Jesús airoso sale respondiendo, bueno, al César hay que darle lo que es del César, a Dios sí, lo que es de lo que es Dios. de Dios, ¿no? Le quieren hacer siempre pisar el palito ahí como para hacerlo ver como un subversivo, ¿no? Como alguien no Mm, sumiso al poder político de ese entonces y al poder religioso. También sus adversarios en diversas conversaciones, contiendas, van a intentar siempre que Jesús ahí haga mm. un comentario, de haga alguna afirmación que ellos identifiquen como que va contra el poder Sí, religioso, sí. ¿no? Y que eso después termina siendo la causa de su condena, ¿no? Vos sabés que queda en el mundo el estudio de la ciencia de la economía. Mm, Tiene como base fundamental ese dicho cuando entró en Jerusalén y él agarró una moneda. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y aparece la moneda con mm, el sello y todo eso de los emperadores. Vos sabés que la presencia de Cristo en el mundo, o sea, acá en el planeta Tierra, es tan grande que se hizo una ciencia a través de eso y se llama ciencia de la economía. Así mismo, o sea, es tan grande la presencia de Dios, ¿verdad? O sea, del Hijo de Dios. Bueno, él llegó en Jerusalén y estaban conversando, llamaba ya la atención y después de entrar, él sabía que iba a morir. ¿Cuándo él sabe? ¿Cuándo él está consciente de que tenía que morir por los pecados de la humanidad, Padre? Más o menos, a ver si no podría aclarar eso. sí, sí, es difícil como establecer un momento específico en el que Jesús se da cuenta, ¿no? Sí. Pero yo creo que progresivamente él va tomando conciencia de lo que va a suceder cuando asume con radicalidad su misión de Mm, anunciar este mensaje, que es lo principal, amar a Dios con todo el corazón. Y después, ¿qué le sigue a eso? Amar al prójimo, la dignidad de los hijos de Dios. Él empieza seguramente a darse cuenta que este mensaje choca, ¿no? El mensaje de la solidaridad, el mensaje de la no violencia, el mensaje de la no agresión, mm. ¿no? Eso va chocando, ¿no? Como también hoy, ¿no? Cualquiera que intenta ir en contra como un profeta de todo aquello que está mal y de todo aquello que hace que la sociedad ande mal, Mm, muchas fuerzas, muchos poderes van a salir en contra y van a intentar acallar sí. esa voz. Y tenemos después los relatos en los que Jesús específicamente le dice a sus Sí. discípulos lo que le va a pasar. Porque era terrible en ese tiempo los procedimientos contra el pueblo mismo, de los emperadores y los gobernadores, por todo Roma, Mm. ¿verdad? Entonces eso sería una, digamos, una concientización también a aquellos que se creen Dios, a aquellos que se creen y son violentos, matan a la gente, le tiene como esclavo y Mm. todo eso. Entonces él lo que vino a representar la paz, la fraternidad en el mundo, entre los hombres. Era dificilísimo su misión, padre. Es muy difícil, es muy Sí. difícil. Él corta con esa cadena de violencia en el relato Mm, de la pasión varias veces, lo vemos según los distintos evangelios que van relatando, vemos donde varias veces Jesús no responde, invita a otros a no responder sí. también a la violencia, porque Él está convencido en lo más profundo de su ser que la violencia no es el camino, y ahí es que muere como víctima, ¿no? Un inocente. Por eso nos sigue impactando hoy como la muerte de Mm, tantos inocentes y la muerte de Jesús nos marca. Él muere eh, como víctima, pero sabiendo que los patrones de la vida no son aquellos que han dictado su muerte. Él mm, sabe que su vida misma está en sus manos, en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, sí. dice al morir, ¿no? Y después con su resurrección, es la Pascua, ¿no? Mm, Eh,
sella totalmente esto que él afirma, ¿no? La vida está en manos de Dios, Sí. ¿no? La vida siempre vence la muerte, la luz siempre va a vencer la oscuridad. Llegamos a ya casi hacia su muerte, porque él sabía ya esto, y la última cena. Mm. ¿Cómo lo que él sabía que alguien le iba a traicionar y que incluso sabía quién es y en qué momento y cómo? Se le compró a Judas para identificarle a Cristo Padre. Bueno, los evangelios nos cuentan que Judas es el que entrega, el que traiciona por 30 monedas, ¿no? Pero bueno, veamos un poquito el contexto de la A última cena, ver, que es muy, muy, sí, muy especial. La recordamos en la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, que tiene tres cosas importantes que nos recuerda esa escena, ¿no? La institución, en esa última cena reconocemos nosotros sí. lo que sería la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y el mandato al servicio, ¿no? El servicio como aquello que tiene que caracterizar la vida cristiana. Recordemos que en esa última cena Sí, se ubica el lavatorio de los pies. Jesús que se arrodilla, otra vez el signo de la humildad. de la humildad. El rey que había sido aclamado de rodillas lavando los pies a sus discípulos. Un gesto escandaloso, ¿no? Un trabajo que lo hacían los siervos, los esclavos, lo está haciendo el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, ¿no? Entonces, la marca característica de aquellos que siguen a Jesús, el servicio, ponerse a los pies de aquellos que necesitan, ponerse al servicio de aquellos que necesitan, ¿no? Entonces, la última cena nos recuerda eso, sacerdocio, Eucaristía, Jesús Sí, que queda con Eucaristía. nosotros, ¿no? En el pan eucarístico Mm. y el servicio. Y en ese contexto también Jesús anuncia, ¿no? Que en esa cena está presente aquel que lo habría de traicionar. Y Judas representa un poco también a cada uno de nosotros. Sí, porque Somos... siempre ocurre eso, eh, que el más aproximado mm, a un, digamos, autoridad, una cosa así, a ese se le compra. ujú, Quizá sí, como sí. ejemplo hasta hoy, eso no, en la historia registra, pero Mm. muchísimo. Y, y La creo pa- que, y eh, creo que todos somos un poco Judas en un mm, momento. Pedro después lo va a negar 3 Pedro le veces, va a decir, no, negó. yo no lo conozco, no sé de quién hablan. En toda esta Sí, escena del dramatismo aflora también la humanidad y la fragilidad de aquellos que estaban más cerca de él y resplandece la fidelidad de Jesús. El único fiel, exactamente. el único que ama radicalmente hasta el extremo, hasta dar su vida, es Jesús. Y Dios, pero tremendo. Eh, Yo suelo ver, se registran algunas películas aproximadas a la realidad, pero es impresionante. Ahora, ¿qué es Eucaristía, Padre? ¿Qué quiere decir así en términos más entendibles para los que no son sacerdotes y todo eso? Muy bien. Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Eucaristía. En cada celebración eucarística, vamos a llamarla más simplemente la misa, Mm, ¿sí? Bueno, en cada misa se en hace en un cada misa, momento tomar y comer claro, todos los... recordamos, en el Ah, momento de la consagración, recordamos las palabras de la última cena, ¿no? exacto, a eso Son quería llegar. eso mismo, O en la... sea, ese pequeño momento que ocurrió en Mm, Jerusalén, qué grande mm, fue, que hasta hoy en todo el mundo cristiano, digamos, mm. se celebra, se recuerda En todavía. ese momento de la última cena, Jesús, Sí. bueno, dice, el pan es mi cuerpo, el vino es mi sangre, que será derramado por todos ustedes, ¿no? Y después sella eso diciendo, hagan esto en memoria mía, ¿no? Y eso lo seguimos haciendo hasta Hasta hoy, hoy, en cada 23 años después de 2024 ya 2024. va a ser. Sí, sí, sí. 2024 años ya Sí. pasa eso y se sigue Se haciendo. sigue haciendo. En cada misa recordamos esa última cena, pero no es solo un recuerdo, pasó esto como algo histórico, sino que para nosotros, desde la fe, se actualiza, ¿no? Ah, sí, Vuelve a sí, se hacerse actualiza. presente Jesús que dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y se reparte, ¿no? Un Jesús que se nos da, que Sí. nos alimenta, ¿no? Con ese pan, con ese vino que se convierten en su cuerpo y en su sangre para que nosotros, con ese alimento, Mm. podamos también convertirnos un poquitito
en Jesús Bueno, y mismo. eso se representa, Padre, en lo que se llama la primera comunión, porque todos hemos tenido primera comunión y se ha tenido un tiempo de penitencia y todo eso, ¿verdad? Entonces, le convierte a la persona de la religión cristiana como un seguidor de Cristo. Pega la primera comunión, eso es lo que Así mismo, significa. esa es nosotros, bueno, empezamos nuestra vida cristiana con el bautismo, ¿no? Y con unos sacramentos que se llaman sacramentos de iniciación a la vida cristiana. Sí. Empezamos nuestros primeros pasos, ¿no? A hacer este camino de ser discípulos de Jesús. Entonces la iglesia nos acoge a través del bautismo, nos recuerda, somos hijos de Dios, hermanos entre nosotros en esta gran familia que es la iglesia. Después nos va preparando, ¿no? Para participar de esta mesa, que es la misa, de esta celebración eucarística, y para que vayamos tomando conciencia de lo que significa ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Que significa eh, poder recibirlo a Jesús, convertirnos un poquitito en otro Jesús y ser instrumentos de Exactamente. comunión, llevar a otros lo que aquí aprendemos, llevar a otros el mensaje que yo escuché, llevar a otros esa caridad y ese amor del que fui testigo y que yo decidí seguirlo, ¿no? Qué grande que ¿eh? fue el significado de la cena que hasta hoy se Mm, lleva. Bueno, Padre, Cristo ya está siendo juzgado, ya en mano de Poncio Pilato. mm. No le entendió a él. Le dijo, yo soy la verdad. ¿Qué decís? La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refiere esa verdad, Padre? Que no le Em, entendió Poncio Pilato. sí, es una escena muy particular. Jesús se nos revela como el que es el camino, la verdad y la vida. Y también en un momento dice la verdad los hará libres, ¿no? Mm, Y Jesús se muestra como quien nos revela quién es Dios. Nosotros queremos conocer a Dios, cuál es la verdad de Dios. A veces tenemos esa angustia, ¿no? ¿Cuál es la religión mm, que nos habla del verdadero Dios? Y Jesús es la verdad. Jesús nos muestra cómo es Dios. Un Dios misericordioso, un Dios que nos ama, un Dios que perdona, un Dios que es capaz de hacer todo lo que tiene a su alcance para salvarnos. Es un Dios que es mm. amor. Y esa es la verdad que ha mostrado Jesús. Era Y- imposible, ah, era difícil era para los es emperadores difícil, es que ver desde difícil. otro ángulo, porque Eh, ellos se creen hijos de Dios, claro. siempre. Yo soy representante de Dios acá en Mm. la tierra. Bueno, qué difícil era para ellos en comprensión, comprenderle a Cristo entonces Mm. aquella vez. Es difícil porque estamos muy acostumbrados a que la verdad es un contenido. Esto que se dice es verdad o no es verdad, es Mm, verdadero o es falso, ¿no? En cambio, acá estamos hablando de una experiencia, ¿no? De una experiencia de revelación de cuál es el sentido pleno de la vida, ¿no? sí, ¿Cuál es y eso es lo que nos mostró Jesús. Y la verdad siempre choca, la dicen, verdad ¿no? siempre choca. La Vos verdad sabés siempre que, choca. ¿cómo se llama? El gobernador Poncio Pilato después decidió como que él no le vio culpable de cosas. ¿De qué es lo que no sé qué hacer? ¿Qué pasa? Llévenle a Herodes. Se fue hacia más del templo de Herodes, Mm. gigante rey. ¿No se cree? ¿Qué pasó con Herodes? ¿Por qué le envía a Herodes Poncio, padre? Y Poncio Pilatos y Herodes son dos personalidades muy distintas, ¿no? Mm, Encontramos a un Herodes por ahí más que se deja llevar por el morbo, la curiosidad. ¿Quién es sí. este? ¿Quién ¿Quién es es este ese? personaje del que tanto habla? A ver, tráiganme, yo soy el rey acá, ¿no? Y hacen un ping-pong más o menos, Sí. nadie se quiere hacer cargo porque tampoco encontraban algo que definitivamente podría ser como el motivo para condenarlo, pero estaba toda la masa Sí, la movida por las masa también. autoridades religiosas y Sí. entonces había que actuar en consecuencia, ¿no? Y Entonces esos, sí, ninguno quiso hacerse cargo y ahí la famosa frase se lavó las manos, sí, ¿no? la verdad. Que hasta hoy decimos porque Pilato se lavó las manos, ¿no? Sí, y también hay que tener en cuenta que estaban los sacerdotes que le condenaron a él, pero esos sacerdotes eran de su pueblo, eran judíos, el judaísmo ya existía en ese tiempo. O sea, su mismo pueblo le condenó a él, ¿verdad?
Ya que Poncio y Herodes no le encontró nada, que son romanos, el pueblo judío le condenó. ¿Por qué? ¿Por qué esa? No, no sé si son malos con él o no le creen o le creen que es un metido nomás ahí. ¿Qué pasó con ese pueblo Y las judío? autoridades religiosas intentan ponerlo en el lugar de un blasfemo, de uno que ofende a Dios, porque no Ya, ya. cumple las leyes principales o aquellas, ¿no? Entonces ellos se escandalizan cuando Jesús predica el perdón, cuando él mismo le dice a una persona, tus Mm, pecados te son perdonados, y solo Dios puede perdonar. ¿Quién es este atrevido, no? mm, También cuando va contra algunas leyes que para Jesús no eran lo esencial, ¿no? Por ejemplo, tenemos varias curaciones en sábado, estaban prohibidas mm, las actividades en sábado, un sí. día sagrado. Y Jesús viene a decir, pero ¿qué es más importante? Mm, ¿El sábado o el ser humano? ¿No? ¿Es más importante la dignidad de una persona que sufre o cumplir una ley porque hay que cumplirla? Así estas y otras cosas que él fue diciendo, entonces iba atentando, ¿no?, contra un poder. Los sacerdotes tenían un poco ese sí, poder de lo que tenían el se poder. tenía que hacer Sí, y no hacer, ¿no? Y eso te da un poder sobre el pueblo que sí. tiene que cumplir o no, y uno se convierte en juez. Al ¿Mm? final ahí tiene el sentido de Poncio Pilato, le dejó a cargo de su pueblo para que le juzgue. Claro, claro. Y le Ah, cambiaron a Barrabás así por mismo. él. Bueno, fue crucificado. ¿Por qué la muerte así a Cristo? La crucifixión era una forma de matar más sangrienta a una persona, una cosa así, cuando en ese tiempo. ¿Por qué le crucificaron o no le mataron nomás así simplemente? Él muere como un delincuente, ¿no? Ah, sí. Tenemos a los dos ladrones, ¿no?, que fueron Sí, crucificados, uno a la izquierda y otro a la derecha. sí. Muere como un delincuente, es una tortura muy, muy Ah, ese es cruel, el significado de la es crucifixión entre una... dos ladrones, Sí, nos digamos. da la pauta, ¿no?, de cuál era el Mira, mira. castigo, digamos, Mira qué interesante eso para un también. delincuente, ¿no? Mm, Era un castigo muy, muy, muy cruel, tortuoso, sí. muy humillante, muy humillante. Y al un- Hijo de Dios le ponen entre dos ladrones y, mm, o sea, era una burla terrible por parte ujú. de los emperadores y todo eso. Eso significa la cuestión de crucifixión. Claro, Muy claro, es hermoso. un castigo ejemplar también, ¿no? Ah, Porque es algo ejemplar, lo público para que, máximo y para claro, más uno ve público. ahí y Mm, pienso dos veces antes de hacer sí, alguna cosa cuando veo eso. Jesús muere así, como una víctima, sí. un inocente Mm, que muere como un culpable, como un delincuente sí. cualquiera. Mm. Y el significado de la resurrección, Padre, él sabía que iba a resucitar, o cómo es eso. Es un misterio la vida de Cristo. ¿Quién dijo de que su padre le resucitó o él sabía que iba a resucitar, ya murió por los pecados de todo el La, mundo? ¿Qué pasa con la resurrección? ¿Qué es el la, significado? y la resurrección es lo que da sentido a todo esto, ¿no? Mm, Si él no hubiese resucitado, su testimonio nos hubiera llegado como un profeta más, un mensajero más de la paz que tuvo ese final cruel. Pero la resurrección da sentido un poquito a todo lo que se vivió antes sí. y da sentido a nuestra fe, ¿no? San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Y la resurrección es lo que Mm, corona, digamos, lo que Jesús ha hecho, ¿no? sí, ¿Cuál es el premio de Dios a todo esto, ¿no? Es el premio a la fidelidad, el sí. premio a elegir la paz, el premio a elegir el amor como el valor principal en la vida, ¿no? Y donde hay amor, necesariamente hay siempre sacrificio, ¿no? Jesús también con esta forma de morir nos viene a mostrar radicalmente que el amor no es solo un sentimentalismo, no es algo romántico como Mm, hoy quizás está muy, muy banalizado, no, amor es entrega, amor es sacrificio, pensemos los padres, todo lo que hacen por sí, los por los hijos y hijos. no se están quejando, pero hacen un sacrificio enorme y en ese sacrificio hecho por amor hay Mm, vida, ¿no? Porque todo lo que se mm, hace con amor, aunque cueste, aunque duela, no puede quedar en la nada. Tiene su fruto, tiene su premio, y esa es la resurrección, ¿no? Y también con eso nos regala a sí. nosotros, bueno, el perdón de los pecados y después también el regalo de la vida eterna. Nosotros también Sí. resucitaremos. Y vamos a pasar 300 años, Padre. Los cristianos, o sea, los seguidores de Cristo, que aún no era religión, fueron muy maltratados, asesinados, ya sabemos nosotros ahí por los circos romanos y todas esas cosas, hasta que vino una señora que se llamaba Elena,
que su hijo era un emperador, Constantino. Ese le presionó a su hijo que reconozca que existe el cristianismo como religión. Y su hijo al final reconoció que su madre ya se convirtió en cristianismo. Si iba a matar más gente, iba a matarle a su mamá. Elena, que se fue y encontró la cruz, digamos, por eso Santa Elena siempre tiene una cruz. Y se reconoció después de 313 aproximadamente, y eso es lo que se llama el Edicto de Milán, ¿verdad, padre? Y a partir de ahí es religión el cristianismo, ¿así es? Estamos ya en un periodo de la vida de los primeros cristianos, ¿no? Sí. Los primeros siglos del cristianismo. Bueno, si Jesús tuvo la suerte que tuvo, imaginémonos que les queda a sus seguidores, ¿no? Que Sí. empieza todo un conflicto, las comunidades cristianas empiezan a crecer notablemente, también son perseguidas un poco por los judíos, en la época entran en conflicto con los judíos y después también con el imperio, ¿no? Con el imperio, con el emperador, porque imagínense un grupo de gente que dice, nuestro rey es Jesús el Cristo que resucitó, Él es nuestro único Señor, ¿no? El imperio quizá era tolerante con todo lo que uno Sí. podía practicar, pero bueno, el Señor es el emperador, acá el que manda, el rey es el emperador, y toda una Sí. comunidad que dice, no tenemos otro rey que nuestro Dios, otro Salvador que Jesucristo. Entonces se convierte en un movimiento que va un poco a contracorriente a la cultura y al imperio, y eso le Sí, vale al las imperio. persecuciones, hasta que, bueno, llegamos más o menos a esto que nos relatás, donde en un primer momento se le da la posibilidad de vivir libremente a los cristianos de la libertad de culto, podamos decir, de una tolerancia, ya no ser perseguidos y posteriormente también a ser reconocido el cristianismo como religión oficial del imperio. Bueno, y el cristianismo ahora por todo el mundo hay millones de seguidores en todos los continentes y eso es lo que se está recordando siempre cada año, lo que se llama Semana Santa. Agradecidísimo con nosotros contigo, padre, que nos deja un poco bien en claro muchos aspectos de lo que es la vida cristiana. Yo también estoy muy agradecido, bueno, con ustedes y con todos los que también van a estar viendo, escuchando y bueno, ojalá que les ayude a recuperar el verdadero sentido de la Semana Santa y vivir un poco estos tiempos también recuperando el mensaje del amor de Jesucristo. Muchas gracias.